Hola, bienvenidos. Primero que todo, queremos darles gracias por permitirnos llegar a su hogar con algo que nos apasiona tanto como es la medicina y transmitirle a ustedes confianza y educarlos acerca del manejo de algunas patologías en casa. Queremos compartir a ustedes herramientas básicas, sencillas y prácticas para el manejo de muchas patologías que nos hacen ingresar al servicio de urgencias. Sabemos que aproximadamente el 70% de todo lo que ingresa a urgencias puede manejarse desde casa. Entonces lo que estamos buscando es que usted no tenga que someterse a ese viaje largo, a ir a la clínica, filas largas y todo, para que simplemente le hagan un triaje y lo devuelvan para la casa. Queremos es enseñarle cosas básicas, prácticas para manejo en casa, ¿sí? Y también enseñarles a ustedes cuando las cosas ya se salen dentro del contexto normal y tener las herramientas suficientes para acudir al servicio de urgencias. Eh, Nuestro objetivo es darles confianza, seguridad y conocimiento para que ustedes actúen de la manera más adecuada ante cada situación. Los médicos que estamos a cargo es el doctor Elkin Morales y yo, Edison Mesa, los cuales buscaremos estar con ustedes cada semana transmitiéndoles un mensaje según los que ustedes elijan. Y el tema que eligieron esa es la enfermedad de Reika aguda. Entonces, estamos muy felices y muchas gracias por permitirnos entrar a su casa y vamos a comenzar con esta charla. En este caso, el tema que se eligió fue la enfermedad diarreica aguda. La enfermedad diarreica aguda es un síntoma normalmente, ¿cierto? Es una enfermedad, pero es un síntoma normalmente de una patología que le llamamos gastroenteritis, ¿cierto? Bueno, para mí lo más importante es definir lo que es la diarrea. Entonces, la diarrea la definimos de varias formas. Uno, deposiciones líquidas. Una deposiciones líquidas es diarrea, ¿cierto? Otro, aumento en la cantidad de las deposiciones. No tienen que ser líquidas. Entonces, si yo ensuciaba una o dos veces al día, yo estoy ensuciando tres o cuatro o cinco veces, así sea duro, eso es diarrea. ¿Listo? Y la otra es cambio en la consistencia de las deposiciones. Quiere decir, si mi popó era duro y empieza a ser blando, eso es una diarrea. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces yo tengo pacientes que los veo en casa, están con un antibiótico o algún medicamento y les pregunto, ¿ustedes tienen diarrea? Me dicen, no, no, yo no tengo diarrea. No, no, estoy dando un poquito blando, eso es diarrea. O no, yo ensuciaba una vez al día, eso ensuciando tres o cuatro, pero duro, eso es diarrea. Entonces es súper importante entender el diagnóstico o entender el concepto de lo que es una enfermedad diarreica aguda. Bueno, importante saber las causas. ¿Por qué es tan importante entender las causas de la diarrea? Porque es que con base a las causas es el tratamiento, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de los cuadros diarreicos son enfermedad diarreica aguda. ¿Y por qué hago la salvedad de aguda? Porque la enfermedad diarreica aguda es una enfermedad que es autolimitada, va más o menos de 3 a 5 días, no va mayor de 14 días, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber las causas más frecuentes porque con eso es el tratamiento. Voy o me encuentro muchas veces que el paciente está en casa, tiene diarrea y su familiar, su vecino, el farmacéutico, lo que sea, le digo, tome Coca-Cola, tome Chitos, tome papitas, tome Pajitán, tome el Gatorade, tome el electrolit. No, pilas. Súper importante que sepamos que la diarrea no se maneja así. De hecho, estas cosas que acabo de decir, que se manejan en casa y es muy frecuente que hacen, empeora la diarrea o puede empeorar la diarrea por lo dulce, por lo salado, por lo grasoso, ¿cierto? Entonces no se debe manejar de esa forma. Entonces, causas más frecuentes, virales. Los virus es la gran causante de los cuadros diarreicos. Otra pasa muchas veces después de una comida copiosa, pesada, grasosa, condimentada. Entonces me fui, me comí mi perro, mi hamburguesa, lo que sea. Claro, me indigesto, como se dice vulgarmente, entonces tengo un cuadro diarreico. Otra causa también, digamos, habitual de diarrea, no es de las más frecuentes, mire que hago la salvedad, son las enfermedades por bacterias. Por eso normalmente una diarrea no se trata con antibióticos. ¿Por qué? Porque la diarrea se da muchas veces por muerte de la flora intestinal. Los lactobacilos, que son las bacterias, o una de las bacterias que nosotros tenemos en el intestino, se mueren. Se empeora con los antibióticos porque los antibióticos no actúan en una zona en específico, entonces matan esos lactobacilos y los poquitos que tenemos no lo matan y empeoran el cuadro diarreico. Entonces,
pocas causas de diarrea, también es frecuente, pero no es de las frecuentes, son los cuadros bacterianos. Los parásitos dan diarrea, sí, pero rara vez. Hay algunos parásitos que pueden ocasionar un cuadro diarreico, pero frecuentemente no es lo que ocasiona diarrea. Entonces eso que tiene diarrea y voy y me mandaron un purgante, no. Pues es que normalmente no, no son por parásitos. Entonces el paciente coge para tomar un antiparasitario, un purgante y se mejora. Ah, no, entonces ya me alivié por eso. No, no fue eso. Lo autolimitado, la diarrea dura 3 a 5 días y simplemente era momento de resolver. ¿Por qué se da la diarrea? Simplemente la diarrea, como les decía, es un síntoma de una patología un poco más grande que es la gastroenteritis. La gastroenteritis, como si gastro es estómago, enteritis es intestino. Entonces, cuando se inflama el estómago y el intestino, se pierde la absorción, digámoslo así, o disminuye, no se pierde. Se disminuye la absorción de líquidos y algunas sustancias y algunos iones a través del intestino, entonces sale por las deposiciones, ¿cierto? Entonces, casi siempre es por alteración de la flora intestinal o por pérdida de ese equilibrio de la absorción a través de la flora intestinal por antibióticos, que es frecuente, por sustancias, por otros medicamentos, por todo lo que nos irrita el estómago, puede ocasionarse el cuadro diarreico. Bueno, digamos lo que los trae a ustedes acá, que es saber el manejo en casa de la diarrea. Entonces, importante, el manejo de la diarrea, el pilar fundamental es la hidratación, reponer el líquido y esas sales y minerales que se pierden con la diarrea. Por eso es tan importante saber cómo lo vamos a manejar. Entonces, lo importante es hidratar. ¿Con qué se hidrata? Principalmente con suero oral, ¿cierto? Lo podemos conseguir en las tiendas, hay de diferentes marcas, hay en sobre, pues no tiene sabor, pero hay en sobres también. También se puede preparar un suero casero. Ahorita les digo cómo se prepara el suero casero, pero entonces el pilar fundamental es la hidratación, la reposición del líquido y la reposición de esas sales y minerales que se pierden a través del intestino. ¿Listo? Podemos comprar el suero, como les decía, evitar bebidas energizantes, esas dulces y pesadas, no Gatorade, no Active, no Vive 100, ese electrolite, yo no sé qué, eso no se utiliza para el manejo de la diarrea. No se utiliza, es muy dulce y es muy concentrado y nos puede empeorar la deshidratación y el cuadro de diarrea. ¿Listo? Ahora les voy a enseñar a preparar un suero casero. Lo importante es saber que tenemos que tener agua ya hervida y una vez esa agua ya se haya enfriado, servimos 1 litro de agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo preparar un suero casero? 1 litro de agua ya hervido, le echamos una cucharada de sal de esas tinteras, 2 cucharadas de azúcar, le echamos limón para que tenga buen sabor y le echamos una cucharadita de bicarbonato. Cuando tengamos eso, lo vamos a revolver muy, 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 muy bien para que tenga una consistencia plana, pues todo. ¿Listo? Y saber que una vez se haya preparado esta mezcla, no se puede dejar por más de 24 horas destapado. A las 24 horas ya se debe descartar este suero y volver a preparar otro. Y en cuanto a la hidratación de los niños, es súper importante que sepamos que luego de cada deposición vamos a reponer de 50 a 100 centímetros después de cada deposición. Tener presente que muchas veces los niños por su capacidad intestinal, digamos así, o por su estómago tan pequeño, no aguantan muchos volúmenes de líquido. Entonces, si le damos mucho líquido, el niño nos va a vomitar. Entonces, es igual dar los 50 centímetros de tacada a esos 50 o 100 centímetros fraccionadito en pequeñas cantidades por cucharaditas, dándole tiempo que haga su tránsito intestinal, que baje el suero, que se absorba un poquitico y así evitamos que nos vomite y así garantizamos que el niño se esté hidratando. Niños lactantes, fundamental la lactancia materna. No quitar jamás la lactancia materna. Y si está tomando estas fórmulas de tarro y todo, pues suspenderlo por ahora porque eso tiene alto contenido de lactosa y nos puede empeorar la diarrea también. Bueno, en cuanto al manejo pues de la diarrea, como les decía, el pilar fundamental es la hidratación con suero, sea el que compremos o sea el que preparamos en casa. También recomiendo pues las sopitas, sopitas caseras con pollo, con verduras, que no sea grasosa, frita, condimentada. Eso es fundamental en cuanto a la hidratación del paciente, que tenga algo de salecita, que eso ayuda a retener el líquido, ¿cierto? Bueno,
quiero hablar de otro manejo también. Obviamente es específico de cada paciente y no estoy diciendo qué es lo que tiene que tomar porque cada paciente es único, ¿cierto? Pero manejo que se puede dar en casa. Entonces, ya les dije, si hay dolor abdominal, si hay fiebre, se puede manejar con acetaminofén, ¿cierto? A la dosis adecuada. Si es niño, si es adulto, pues ya la dosis la sabrán según la edad de cada sector poblacional. Un medicamento que se utiliza para la diarrea o la gastroenteritis, que abarca todo, es la buscapina, el butilbromuro-diosina. La buscapina se ayuda o se utiliza, perdón, para el dolor abdominal, pero la buscapina es un derivado de la burundanga, ¿cierto? Es la escopolamina, ¿cierto? Entonces, como tiene efecto antiespasmódico, disminuye el movimiento del intestino y al disminuir el movimiento del intestino, disminuye la cantidad de deposiciones. Entonces, la buscapina nos ayuda para el dolor, pero de manera indirecta también disminuye las deposiciones diarreicas. Obviamente, eso de manera global, pero si el paciente es alérgico a la buscapina o tiene alguna restricción en cuanto al uso de la buscapina, pues no recomiendo utilizarla, ¿cierto? Pero si en casa tenemos buscapina, no somos alérgicos a la buscapina y sabemos la dosis de la buscapina, o sea, la buscapina de toma puede ser cada 6 horas o cada 8 horas, según la dosificación de cada uno, nos ayuda para disminuir la diarrea y el dolor abdominal y la podemos combinar con acetaminofén siempre y cuando no haya ninguna restricción con el medicamento. Mire que le hizo muy claro, ¿cierto? Otra cosa que no se me puede olvidar con la buscapina, aparte de que disminuye el dolor abdominal, ¿sí? Eh, y que disminuye las deposiciones diarreicas, por lo que te decía el movimiento del intestino, la buscapina o el butilbromuro-diosina, al disminuir el movimiento del intestino, disminuye las náuseas o el vómito. Yo el intestino siempre lo comparo como una manguera y a mis pacientes al atenderlos en casa se los explico así. Les digo, usted tiene una manguera de bombero, usted la abre, ella se mueve y bota agua. Igual es el intestino. Entonces, el intestino, cuando está inflamado, se mueve y bota agua por donde puede. Entonces, bota o por arriba, con vómito, o por abajo, con diarrea. Al utilizar un antiespasmódico como la buscapina, de manera indirecta, ella disminuye las diarreas y disminuye el vómito. Eso no lo dice casi la literatura, pero es un uso que tiene la iosina también, el butilbromuro o la buscapina. Ojo, es una buena opción, pero siempre lo voy a recalcar, depende del paciente. El medicamento adecuado en el paciente adecuado y a la dosis adecuada. Eh, el zinc, el sulfato de zinc, la evidencia muestra que disminuye la cantidad de deposiciones diarreicas, ¿cierto? También nos ayuda como a reponer un poquito esa vitalidad que perdemos con la diarrea, aumenta un poquito el apetito y disminuye el periodo de la diarrea, el sulfato de zinc, según la dosificación, sea adulto o sea niño, pero el zinc ayuda. Y también se utiliza para la diarrea la reposición de la flora intestinal, o lo que le decimos lactobacilos, y existen muchos tipos de lactobacilos. Hay unos que se pueden utilizar con antibióticos, hay otros que no se pueden utilizar con antibióticos, hay unos que están hechos de levaduras, entonces no importa que se estén tomando concomitantemente con antibióticos, pero en este caso sí es importante pues la consulta médica, no tiene que ser por urgencias, puede ser prioritaria o telemedicina. Creo que muchas de las consultas se pueden hacer de manera telefónica o virtual y así evitamos pues como tanto trasteo, digamos, en servicio de urgencias, clasificación, triaje y volvernos para la casa con una patología que puede manejar en casa con recomendaciones básicas o con una consultica médica virtual. Entonces, esos son medicamentos que se pueden utilizar en la casa para la diarrea, pero obviamente hay que individualizar a cada paciente. Es muy frecuente y lo veo el uso de antibióticos y antiparasitarios cuando el paciente tiene diarrea. Por favor, luego de esto, quiero que nos quitemos de la cabeza el tomar antibióticos, antiparasitarios, loperamida, lomotil, eso en verdad no sirve, eso sirve para la diarrea por colon irritable, pero no para enfermedad diarreica aguda. Entonces, es que me tomé el lomotil y me mejoró. Es que te mejoraste, es porque te estás hidratando y porque era el periodo autolimitado de la diarrea.
o quiero que resaltar ya los síntomas de alarma, lo que sí o sí nos va a llevar a servicio de urgencias, luego de hidratarnos, fraccionar la hidratación, evitar lo que nos caiga mal. Si no mejora o ya hay unos síntomas de alarma que nos deben llevar a servicio de urgencia, y no podemos permitir que seamos clasificados y enviados a casa, porque luego que hicimos lo normal, vamos a pasar a lo anormal. Entonces, uno, signos de deshidratación. Entonces, vamos a pasar a los niños. Con los niños, yo hago muchas veces una comparación en la casa. Le digo, es como cuando tú compras un pescado. ¿Tú cómo te das cuenta que el pescado está bien? Cuando el pescado tiene los ojos brillantes, no están hundidos. Es igual con los niños y con los adultos, pero hablo más de los niños, ¿cierto? Entonces, si el niño tiene los ojos hundidos, no los tiene brillantes o llora sin lágrimas, hey, ese niño está deshidratado. Listo, entonces signo de deshidratación en niños es. Otro signo de deshidratación en niños y en adultos, la mucosa seca, está seca los ojos, seca la boca. Y hay otro signo también de deshidratación que se llama el signo de pliegue positivo. Aquí les muestro el video de que es un signo de pliegue positivo. Pero bueno, antes del video, signo de pliegue positivo simplemente es, nosotros si estamos hidratados, simplemente al hacer un pellizco suave y al soltar por la turgencia de la piel, por la hidratación, vuelve inmediatamente a su posición normal. El signo de la deshidratación es, hago un pellizco y se demora en bajar. Ahí nos damos cuenta que el paciente está deshidratado. Obviamente ese signo varía según la edad, ¿cierto? Un niño es más agua, entonces el signo es, digamos que no sería presentar tan frecuente. En los ancianos es más difícil evaluar ese signo. ¿Por qué? Porque los ancianos pierden el colágeno bajo la piel. Entonces, muchas veces hacer el signo de pliegue, si no está deshidratado, se va a demorar en retornar. ¿Por qué? Porque perdió esa grasa bajo la piel. Entonces es importante que ahora que nuestros papás y nuestros abuelos estén bien, aprendamos a mirar cómo es su estado de hidratación, de modo que si alguna vez lo encuentro diarreico, sepamos que es lo normal y que no es lo normal en nuestros padres o nuestros abuelos, pues ya mayores de edad. Entonces el signo de pliegue positivo. Bueno, en ese signo de pliegue positivo lo que vas a mirar es el grado de deshidratación. Mira que al ser el pellizco, la piel se demora en retroceder. Míralo acá de nuevo, lo que se demora es un paciente adulto mayor. Si vemos, al hacer el pellizco, lo soltamos, la piel se demora en volver a su turgencia normal y aquí de nuevo lo vamos a repetir. Eso se llama el signo de pliegue positivo. El estado de conciencia es fundamental. Un paciente, es normal que con diarrea estemos cansados, aperezados, fatigados, ¿tá? Pero si eso sale más de lo normal, está más somnoliento, más decaído, un paciente que se ya muy desconectado con el medio, con el entorno, es un paciente que tiene que estar en el servicio de urgencias, no puede manejarse en casa tampoco. La fiebre puede presentarse en la diarrea, ¿sí? En la gastroenteritis, sí. Es una fiebre que normalmente dura poco, es autolimitada, con la hidratación baja, con medios físicos también baja, o con el dar solo acetaminofén en caso de los pacientes que puedan dar acetaminofén, también cede. Pero si tengo un paciente con fiebre persistente, PSA, ese paciente debe estar en el servicio de urgencias, no puede manejarse en casa. Si le hice medio físico, lo hidraté, le hace acetaminofén que tenga que darle y no mejora, es un paciente que tiene que estar en el servicio de urgencias para manejar la fiebre. Otro, como les decía, la diarrea normalmente es líquida. Si la diarrea pasa a tener moco con sangre, se llama diarrea disentérica, es una diarrea infecciosa y debe ser manejada inicialmente en el servicio de urgencias. Puede ser oral o puede ser de manera intravenosa, pero es un paciente que tiene que estar en servicios de urgencias. Jamás un paciente con diarrea disentérica, o sea, con moco y sangre, debe estar en casa. ¿Sí? No puede enviarse así, tiene que hacerse la clasificación, darse el manejo y en ese caso ya se puede ir para la casa. Bueno, otro, vómito persistente. Entonces, pese a todo, el paciente vomita, 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 especialmente en niños y ancianos, pero vomita, 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 vomita. Ese paciente debe estar en el servicio de urgencias. No se debe devolver hasta garantizar que tenga vía oral plena. O sea, que coma y que no me esté vomitando, ¿cierto? Si el paciente tiene vómito persistente, es un paciente que no puede enviarse jamás para su domicilio. La diarrea, como les decía, es autolimitada, 3 a 5 días. Ya cuando tengo una diarrea mayor de 14 días, deja de ser una diarrea aguda, ¿sí? Eso se llama una diarrea
crónica o persistente y es una diarrea infecciosa. Podría no manejarse en el servicio de urgencia, está bien, pero sí por consulta prioritaria, porque es una diarrea que normalmente es infecciosa. Otro signo de alarma en diarrea es la diarrea de alto débito. ¿Qué es una diarrea de alto débito? Son mayor de 10 deposiciones abundantes en un día. Eso es una diarrea de alto débito y nos debe hacer llevar al servicio de urgencias de manera inmediata. Bueno, no quería hacer la charla muy larga. Entonces, para mí la conclusión es, la diarrea es una enfermedad aguda, autolimitada, fácil de manejar normalmente en casa, ¿cierto? Y tenemos todos los mecanismos para manejarlo desde nuestro hogar. ¿Listo? Cuando ya se sale lo normal, con los signos de alarma que le dije, pues consultar al servicio de urgencias. Muchas veces es mejor prevenir que lamentar. ¿Y cuál es la importancia mía de instruirlos acerca de la diarrea, los signos de alarma, el manejo, cuándo consultar y todo? Es por la clasificación del triaje. En Colombia, los pacientes se clasifican según una escala que llama la escala de triaje. Según el nivel de complejidad, es la clasificación y es la velocidad con que es ser atendido. A medida que el triaje sea en menor escala, digámoslo así, el paciente puede manejarse en urgencias o ser consulta prioritaria o manejo inmediato. Todos esos signos de alarma que yo le dije, todos, se lo repito. Fiebre persistente, vómito persistente con no tolerancia de la vía oral, mayor de 10 deposiciones en un día, diarrea disentérica con moco y sangre, ¿sí? Esto debe hacernos llevar al servicio de urgencias por alto riesgo de hipovolemia o choque. Entonces, si presenta eso, inmediatamente sabemos que podemos ir al servicio de urgencias, decimos eso, inmediatamente decimos, eso es una clasificación triaje 2, o sea que tiene que ser atendido de manera muy prioritaria. En teoría es menos de 30 minutos, pero el servicio de urgencias es casi imposible, pero no debe ser enviado al servicio de urgencias. Perdón, al domicilio. Si el paciente va con esos signos que yo le digo, debe ser atendido en urgencias. Entonces, ¿me van a mandar para la casa? No. Garantízame que esté tolerando vía oral. Garantízame que el dolor abdominal ya haya mejorado. Mándame a la casa sin vómito, ¿cierto? Eh, Hidrátame, en caso que el paciente esté deshidratado, hay que hidratarlo. Cuando todo eso esté resuelto y si es una diarrea de alto débito, mayor de 10 deposiciones, o si es una diarrea disentérica con moco y sangre, entonces al menos en esas circunstancias deben tomarse unas muestras, enviarse a la casa con tratamiento venoso, siquiera a la espera de los resultados al menos de materia fecal, pero también debe hacerse unos exámenes en urgencias para saber que en verdad el paciente no está complicado, no está deshidratado, no tiene un trastorno hidroelectrolítico, o sea, perdía el sodio, potasio y estos iones. Entonces, para eso hago esas charlas, para que sepamos qué manejamos en casa, qué se debe ir para urgencias y cuándo sí podemos aceptar o no, de manera respetuosa, pero lo podemos hacer con evidencia y con respaldo médico, cuándo sí podemos aceptar un manejo en casa. Muchas gracias por participar de esta charla, de escucharme. Seguiremos haciendo charla semanal. Dios me los bendiga. Muchas gracias.